Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional que los patrones no están obligados a inscribir en el Seguro Social a sus empleados domésticos, pero que sí son responsables de pagar los riesgos y enfermedades que puedan sufrir los trabajadores durante sus labores, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad lamentó la decisión de los magistrados, pues es un hecho que afecta también a la Ciudad de México, cuya Carta Magna reconoce los derechos de los empleados del hogar. Estamos sumamente consternados porque vulneran avances a un trabajo que, bueno, hemos venido luchando hasta por la rectificación del convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico y de los derechos de sus trabajadoras. Y bueno, naturalmente este es un golpe que muestra una gran insensibilidad porque finalmente está poniendo y vulnerando sus derechos al salario digno, a la seguridad social y a cosas que cualquier trabajador tiene.